El rito de la misa en vísperas de la Reforma Protestante. En los albores de la modernidad, aunque persistía una variedad de usos diocesanos y religiosos, el Ordo Mise, según el modelo de la Curia romana, había sido ampliamente adoptado en toda la Iglesia occidental. La tendencia hacia la codificación del ritual culminó en el detallado Ordo de Johann Burchard de 1502, que adquirió gran influencia en el periodo previo al Concilio de Trento. Unidad y diversidad en el desarrollo del misal. La Baja Edad Media fue testigo de una estandarización litúrgica según el modelo de la Curia romana, que fue moldeando cada vez más los usos diocesanos locales. A pesar de estas tendencias hacia la unificación, las variaciones en los misales de las diócesis y órdenes religiosas se mantuvieron y fueron notables en ciertos aspectos. En la presentación formal de los formularios litúrgicos, como los nombres de los propios de la misa, en las oraciones, lecturas y cantos asignados a las fiestas, en el ciclo santoral del calendario y en la estructura y secuencia en el ciclo santoral del calendario y en la estructura y secuencia de las secciones dentro del misal. Incluso cuando el ordo de la misa seguía esencialmente el uso de la curia romana, ordo misalis secundum consuetudinem Romane curiae, había diferencias en los textos y las rúbricas de los ritos introductorios y conclusivos. Asimismo, la forma ritual y las oraciones del ofertorio no eran en absoluto uniformes. La diversificación litúrgica aumentó con la adición de nuevas fiestas de santos, la proliferación de prefacios, tropos y secuencias de calidad desigual, y la multiplicación de las misas votivas. En general, los obispos diocesanos no tenían un control efectivo sobre la elaboración de libros litúrgicos en sus territorios. Antes de la invención de la imprenta, los manuscritos para uso litúrgico solían copiarse por iniciativa de las iglesias locales y sus clérigos, que contrataban escribas para este fin concreto. La nobleza local u otros mecenas solían donar misales y participar en su elaboración. El liderazgo episcopal era sobre todo reactivo y sus límites quedan ilustrados por los esfuerzos, en gran medida infructuosos, de Nicolás de Cusa, que como obispo de Brixen intentó imponer la corrección de los misales en uso según los manuscritos normativos aprobados en dos sínodos diocesanos, en 1553 y 1555. La nueva industria de la imprenta, de rápido crecimiento y en gran medida no regulada, simplificó drásticamente la producción de libros litúrgicos y dio a los impresores un rol importante en este proceso, quienes suministraban sus ediciones con formularios de misa que se correspondían con las devociones populares de la época, quizás con la elaboración y el consejo del clero local. Codificación del ritual. El traslado del papado a Aviñón en 1309 supuso la interrupción definitiva del ciclo de liturgias estacionales en Roma. En Aviñón, las celebraciones litúrgicas papales se realizaban en el marco de un palacio, y tras el regreso del Papa a Roma en 1378 y el fin del cisma de Occidente en 1417, nunca se reanudó el vínculo íntimo de la liturgia papal con las iglesias urbanas. El Palacio Vaticano se convirtió en la residencia preferida del Papa, y las grandes celebraciones litúrgicas se realizaban en su gran capilla, Capella Magna, conocida como Capilla Sixtina, desde su reconstrucción bajo el Papa Sixto IV, 1471-1484. A medida que el movimiento conciliar disminuía debido a su fracaso en el cumplimiento de su programa de renovación de la Iglesia, en la cabeza y en los miembros, el papado recuperó el impulso y sus celebraciones litúrgicas empezaron a ser imitadas, de nuevo, por los obispos de toda la Iglesia latina. Los maestros de ceremonias papales, Agostino Patrizzi Piccolomini, 1495, Johann Burchard, 1506, y Parit Grassi,
también llamado por su nombre latinizado París de Gracis, 1528. Se encargaron de organizar tanto la liturgia como el ceremonial de la corte y dejaron amplios registros escritos de su trabajo, libros ceremoniales prescriptivos, diarios descriptivos y tratados. Estos maestros de ceremonias se inscriben en una tradición que se remonta a los órdenes romani de la Alta Edad Media. A partir de finales del siglo XIII, las instrucciones ceremoniales se volvieron más sistemáticas y específicas, y tuvieron un impacto considerable, más allá de su objetivo inmediato en toda la Iglesia latina. La obra que iba a ser decisiva para el desarrollo posterior de la forma ritual de la misa romana fue el Ordo Misse de Johann Burckhardt. La primera edición de 1496 se presenta como el ordo que debe observar un sacerdote en la celebración de la misa sin canto y sin ministros, según el rito de la Santa Iglesia Romana, que se compila para la instrucción de los sacerdotes recién ordenados. El alcance de la segunda edición, impresa en 1502, con una carta de aprobación del Papa Alejandro VI, es mucho más amplio que la anterior. Burckhardt insiste en que sus instrucciones ceremoniales se aplican también a los cardenales y prelados, incluido el sumo pontífice, cuando celebran la misa no pontifical sino privada. El maestro de ceremonias papal reelaboró a fondo su anterior ordo para la nueva edición, que ofrece instrucciones y rúbricas mucho más detalladas y completas. Ahora, la ejecución ritual de los gestos y movimientos está regulada con precisión y explicada meticulosamente. Por el contrario, el Ordinarium Mise, llamado luego por su incipit Paratus Sacerdos, que estaba integrado en el misal romano y contenía las partes recurrentes del rito, se limitaba en gran medida a los textos de las oraciones y sólo tenía espacio para muy pocas rúbricas. Así, el Ordo de 1502 puede entenderse mejor en continuidad con el ordinal del siglo XIII, Indutus Planeta. Burckhardt ofrece importantes especificaciones en 3 etapas del rito. En primer lugar, en los ritos introductorios, el Salmo 42, Judica me, se recita al pie del altar, que era la práctica romana al menos desde el Indutus Planeta, y no en la sacristía o en la procesión hacia el santuario, como era habitual en los usos diocesanos. En segundo lugar, aunque el rito del ofertorio estaba fijado en su forma curial, el Ordo de 1502, pero no la edición anterior, incluye una procesión de ofrendas, que todavía tenía cierta vigencia en la época. En tercer lugar, en los ritos de conclusión, la bendición final sigue la oración Placeat tibi Santa Trinitas, que te sean gratos, oh Santa Trinidad, que precede al beso del altar y no al revés, como en algunos usos diocesanos y en los primeros misales romanos impresos. El último evangelio, Juan 1, 1, 14, que todavía no era de uso general y no se incluye en los primeros misales romanos impresos, debe leerse en el altar en lugar de decirse en voz baja y de memoria, mientras el celebrante regresa a la sacristía, como era la práctica en la misa pontifical romana y en algunos usos diocesanos. La razón de este cambio particular puede haber sido que el sacerdote se centrara en el significado del texto sagrado y se evitara, de ese modo, una recitación superficial. La innovación más significativa en el ordo de Burckhardt se refiere al gesto reverencial hacia la Eucaristía. Cuando el celebrante ha pronunciado las palabras del Señor sobre el pan, se le manda hacer una genuflexión en señal de adoración. Genuflexus eam adorat. Luego, eleva la hostia consagrada y después de haberla colocado de nuevo en el corporal, hace una segunda genuflexión. Del mismo modo, a la consagración del cáliz le sigue una genuflexión antes y después de la elevación. La genuflexión sustituye a la media reverencia, que se indica en el Indutus Planeta, para la adoración del cuerpo del Señor. Hasta la Baja Edad Media, la inclinación hacia las especies consagradas seguía siendo el gesto litúrgico de adoración del sacerdote, mientras que arrodillarse en presencia del sacramento era una expresión característica de la piedad de los fieles. La nueva práctica
se fue imponiendo a finales del siglo XV y principios del XVI. El Ordo de Burchard de 1502 estipula sistemáticamente las genuflexiones, no sólo para la doble consagración del pan y el vino, sino también en los momentos posteriores del rito, en los que es debido un signo de reverencia al cuerpo y la sangre de Cristo, cuando el sacerdote descubre o cubre el cáliz con el palio y cuando toma la hostia consagrada.